Hola, buenas tardes. Hoy hablaremos sobre los otomíes y totonacas. El objetivo con este manual se pretende aprender sobre los otomíes y los totonacas, que son dos de las civilizaciones antiguas más importantes de México. En esta presentación se verán las culturas, creencias, economías, historias y la estructura política y social de las civilizaciones mencionadas. Otomíes. ¿Quiénes son los otomíes? Los otomíes son un pueblo indígena pertenecientes de México. Se dice que son descendientes de los olmecas de Nonohualco. Los otomíes son considerados como el pueblo original de las tierras altas de México, ya que fueron los primeros a asentarse en Valle de Tula, cerca del año 8000 a.C. Son de origen muy antiguo y llegaron al altiplano procedentes del oriente o del sur de las costas del Golfo de México. Se las relaciona estrechamente con los olmecas y ocuparon un área territorial muy extensa que comprendía la región noroeste del Estado de México, gran parte de Hidalgo y algunas porciones de los estados de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Puebla, Veracruz, Morelos y Tlaxcala. En el siglo XV llegaron al Valle de Toluca y se asentaron en la región central, principalmente en Huamango, lugar era ese donde se labra la madera, siendo sin lugar a duda el centro ceremonial más importante del área otomía, además de ser paso obligado del comercio entre Oriente y Occidente. Ubicación. Se considera que el lugar de origen de los pueblos otomíes en tiempos prehispánicos fue el noreste del altiplano central mexicano, donde habitaron durante milenios. En la actualidad ocupan diversas áreas del centro de México, como el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, y también se encuentran comunidades otomíes más o menos numerosas en los estados de México, Querétaro y Veracruz. Etimología. La palabra otomí viene del náhuatl y significa flechador de pájaros. Esto hace referencia a una de las principales actividades a las que se dedicaban los otomíes. La lengua. Las lenguas más cercanas al otomí son el mazahua, el matlacinca y el tlahuica. De igual manera, existen distintas variantes del otomí como ñuju, ñañu, nato, ñoño, ñañu, ñanmu y yucmu. Su vestimenta, las mujeres, una falda de lana o chincuete, una blusa hecha de manta, el chequemil antiguo, un sombrero de palma y un cinturón bordado. En los hombres, camisa hecha de manta bordada, pantalón largo, cinturón, zarape, sombreros de palma y guarachos. Alimentación. La alimentación de los otomíes se basa en el maíz y el frijol. Por esta razón, entre sus platillos típicos se encuentran las tortillas, tamales, atoles, mazorcas cocidas o asadas. De igual manera, generalmente consumen nopales, tunas, habas, calabazas, garbanzos, carne, té de monte, hierbabuena y manzanilla y pulque. Creencias, deidades y las tradiciones. En la actualidad, los otomíes practican la religión católica con aspectos de sincretismo en el culto. Mantienen creencias vinculadas a las religiones precolombinas con deidades originales de las culturas prehispánicas. Sus creencias originales se manifiestan en los rituales propiciatorios de las actividades agrícolas, en el culto de los muertos y en la medicina. Ceremonias pasadas y actuales. Realizan diversos rituales, los cuales involucran a personas de diferentes localidades y regiones, en lugares como antiguos santuarios de origen colonial a cerros, cuevas, grutas y ruinas arqueológicas. Se encuentran distribuidas en un accidente geográfico serrano. Todas las ceremonias son llevadas a cabo por los badí, los que saben, y se les denomina mate o el costumbre. El arte, los otomíes se destacan por fabricar tapetes de lana, molcajetes, metates de piedra negra, sombreros de palma, silla de tule, ayates de fibra de maguey, macetas, sonajas en forma de paloma y cántaros para el pulque, y entre otros. Economía. La principal actividad económica de los otomíes se basa en la agricultura, en donde se cultiva el maíz, el frijol, haba, trigo y avena. La ganadería y la avicultura eran actividades económicas secundarias. También se dedicaban a la fabricación de artesanías en donde plasman su visión de la naturaleza, la vida cotidiana, cosmos y sentimientos. Organización social. Durante la época prehispánica, la organización social de los otomíes estaba constituida por la nobleza y los macehuales. Asimismo, la organización social de los otomíes está basada en la familia, en donde el trabajo se dividía por sexos.
Los hombres se ocupaban de los cultivos, la ganadería, la construcción y los trabajos comunitarios, y las mujeres realizaban las tareas domésticas, cuidaban a los hijos y colaboraban en la siembra y la cosecha. Organización política. Los otomíes están divididos en cuarteles o barrios. En cada uno de estos hay una representante, que es el elegido por el delegado municipal y el pueblo. Este representante tiene la función de servir como intermediario entre su comunidad y los representantes del gobierno municipal. Las poblaciones otomíes participan de la vida política mexicana. Su organización política se centra en torno al ayuntamiento constitucional con autoridades políticas locales electivas. Ahora vamos a hablar sobre los totonacas. Los totonacas son un pueblo indígena que ha logrado sobrevivir por varios siglos hasta la fecha actual. El origen de su nombre proviene de los términos tutu o actutu, que significan hombre de tierra caliente. Este nombre alude a sus principales centros representativos, Sempoala, Tajín y Yohualichán. Este pueblo, al igual que muchos, posee una cultura compuesta de varias cosas, así como una larga historia e identidad, pero que en la actualidad corre el peligro de desaparecer. Historia. La civilización totonaca se desarrolla durante los periódicos clásicos y posclásicos de la región mesoamericana del Golfo de México, en la geografía costera y montañosa de esta zona, donde se ubica hoy el estado de Veracruz, aunque también tuvieron presencias al norte del actual estado de Puebla. Su origen es poco conocido, pero se cree que estos salieron del núcleo huasteco desarrollando una cultura distinta a su origen al ponerse en contacto con la cultura olmeca y posteriormente con las culturas nahuas que habitaban el altiplanicie del centro de México. Su ubicación durante el periodo clásico mesoamericano, este pueblo estaba en su máxima expresión y apogeo. Su principal establecimiento fue en la región costera de Veracruz y en la Sierra Norte de Puebla. Su despliegue urbano fue por 3 ciudades: el Tajín, que es la capital; Papantla, ciudad de los pájaros ruidosos; y Sempoala, principal centro de agricultura. A pesar de estas las ciudades más importantes, el pueblo totonaca contaba con muchos más centros y establecimientos. Actualmente su expansión se ha reducido a 26 municipios al norte de Puebla y 14 municipios en Veracruz. La etimología. Los autores difieren acerca de la etimología de la palabra totonaca. Para Celestino Patiño es una derivación de esta lengua, dado que en la variante de Papantla la palabra tutu significa 3 y nacu significa corazón, por lo que en sentido figurado esta mención a 3 corazones puede referirse a la existencia de 3 centros de poder político en la época prehispánica. En cambio, Walter Kriegberg y Enrique Juan Palacios consideran que es una derivación del idioma náhuatl, ya que la forma verbal tona significa hace calor, hace sol, lo que estaría aludiendo a los habitantes de las costas tropicales con el nombre de los de la Tierra Caliente. Lengua. La lengua totonaca proviene de la familia de las lenguas totonacas tepehua. Sus hablantes se llaman tutunacu, que significa 3 corazones. Esta lengua cuenta con 7 variantes. La Canchihuín, totonaca del sureste; Tachacahuatzli, totonaca del centro del norte; Quintachihuancán, totonaca del cerro Sinolapetl; Tutunacu; Lichihuintutunacu, totonaco del río Necaxa; y Tutunacu central del sur. Actualmente la lengua totonaca cuenta con 252 hablantes en 664 localidades. Su vestimenta. Los hombres usan una camisa y pantalón de manta de algodón blancos, pañuelos rojos pegados al cuello, sombreros de palma tejida y los guaraches. Las mujeres, vestido largo blanco con bordados, blusa y falda con motivos de árboles de la vida rojas, chal de lana y unas sandalias. Su alimentación. La gastronomía totonaca está compuesta principalmente de maíz, frijol y chile, pero también destacan el uso de chiltepín, tomate, pasote, cilantro, acuyo, plátano, quelites y hierbabuena. Sus platillos más representativos incluyen el brócoli, guisos, frijoles en caldo, chicharrón y chilcotle, chayote rebanado, atoles, tamales dulces espolvoreados con pipián. Creencias, deidades y tradiciones. La religión totonaca fue politeísta, adoraban al sol y a los fenómenos de la naturaleza, como el fuego y la lluvia. Rendían culto a Quetzalcóatl. Tajín era considerado el dios del trueno de la lluvia. También se conocían por Axtini. Los sacerdotes estaban dedicados al culto que se realizaban mediante danzas acompañadas con música y con sacrificios rituales. El ritual del volador era una ceremonia
relacionada al culto solar, hoy es conocida por el nombre de los voladores de Papantla. La muerte fue un aspecto sagrado y así lo hacían ver, dado el respeto que hacían a sus muertos. Ceremonias pasadas y actuales. En el pasado, en la cultura totonaca, adoraban al sol, por lo que le rendían culto con fuego ardiendo durante el día y la noche. Se solía hacer un sembradío para adorar a la deidad del cielo y el maíz. Se practicaban sacrificios humanos y de animales y también practicaban los autosacrificios como una penitencia a sus dioses. En la actualidad, los conquistadores españoles obligaron a los totonacas a abandonar sus creencias y a practicar el catolicismo. Por esta razón, en la actualidad, la mayoría de los totonacas practican esta religión. Una de las ceremonias que se siguen practicando en la actualidad es el del juego del volador. Arte y arquitectura. Los totonacas utilizaban como materia prima en sus construcciones la piedra y el adobe. Los lugares más importantes en la arquitectura totonaca son la pirámide de los nichos en el Tajín y el Zempoala. Las artesanías. Las caritas sonrientes eran un tipo de alfarería que estaban compuestas por barro cocido que representaban rostros humanos sonriendo. En la actualidad, la producción principal de los totonacas están relacionadas con la industria textil. Producen fajas, blusas bordadas, quetzquemitl, servilletas, manteles y toallas. Asimismo, fabrican cestos, vasijas, juguetes, máscaras de madera y ornamento de palo. Esculturas. Los totonacas utilizaban piedra y barro para lograr sus esculturas. Las esculturas de los totonacas se caracterizaban por las expresiones alegres que éstas tenían, en donde se representaba la cortesía y el respeto. Asimismo, elaboraban esculturas de yugos, hachas, palmas y candados. Economía. La economía totonaca se basa en la agricultura, el comercio y el trueque. El cultivo de chile, tomate, maíz y cacao y algodón fueron las cúspide de estas civilizaciones, pero también cultivaban varios otros alimentos debido a que no todo lo consumían. La gran parte de ellos lo dejaban para la venta y comercialización. La caza también fue un gran contribuyente, ya que cazaban animales terrestres y acuáticos, lo que les permitía satisfacer su hambre y vender una buena parte de lo cazado. Finalmente, los totonacas se dedicaban a la fabricación de accesorios de cerámica y la producción de esculturas de piedra, vendiendo e intercambiando con otros pueblos. La construcción de grandes edificios era un reflejo de la prosperidad económica del pueblo totonaca. Organización social. Las organizaciones sociales totonacas estaba muy jerarquizada con base a los roles de la sociedad. Se sabe que la división primordial era entre los estratos de nobles y plebeyos, que el matrimonio arreglado se practicaba desde muy jóvenes. Incluso con esto, las divisiones sociales iban de acuerdo a las funciones laborales. Caciques, los tomadores de decisiones de cada población y formados de alianzas máximas autoridades. Los sacerdotes que realizaban los rituales, ceremonias, sacrificios humanos y las observaciones astronómicas. Los nobles dirigentes de las actividades económicas y comerciales. Los guerreros, que es la fuerza militar que defendían el territorio, y los plebeyos, mano de obra agrícola, pesquería, artesanal, servidumbre, caza y albañilería. Organización política. La organización política del pueblo totonaca consistía en un gobierno teocrático. El mando estaba bajo 3 caciques, quienes representaban ser los más influyentes de la región. Pero este gobierno era hasta cierto punto compartido, ya que en las decisiones intervenían un consejo de ancianos, un grupo de subordinados, sacerdotes, funcionarios administrativos y jefes militares. Además de ello, todos los miembros del régimen poseían algún parentesco familiar y sus cargos políticos eran heredados a los hijos varones, mientras que las hijas conservaban el derecho de las posesiones. Como conclusión, el conocimiento de estas culturas nos ayuda a que los espectadores puedan tener más conocimiento sobre las civilizaciones antiguas que tiene México y un poco más de la historia de México, así como sus costumbres, tradiciones, religión y aspectos más sociales como los políticos. Gracias.